Una de las consideradas más importantes e influyentes corrientes de pensamiento a lo largo del siglo XX fue el freudomarxismo, una corriente que se desarrolla de la síntesis entre dos de los denominados maestros de la sospecha, Karl Marx y Sigmund Freud, así como su posterior elaboración durante el movimiento francés del 68. El freudomarxismo fue una corriente que, aunque nunca hubo de ser definida ni tener una designación fija, hubo de atravesar el pensamiento de la teoría crítica, el postestructuralismo, psicoanálisis lacaniano y crítica a la colonización. En este video vamos a tratar de explicar las bases de tal movimiento, así como las disidencias y concordancias entre el autor Reich y Marcuse. El marxismo, uno de los pensamientos que sintetiza, es una forma de análisis y de pensamiento socioeconómico y filosófico de la historia y la actualidad, compuesto por las ideas y obras del pensador alemán Karl Marx. Este pensamiento ocupa el materialismo como método para analizar las transformaciones sociales e históricas, así como la lucha de clase y conflictos sociales. Principalmente el marxismo considera a las condiciones materiales de un cierto entorno social como el factor determinante de la relación social y cultural que ésta tendrá, así como su pensamiento y avance. Estas condiciones materiales se refieren a los medios de producción de esta sociedad, es decir, el cómo logra aprovechar los recursos que tiene su entorno para su progreso. A partir de esta noción, el marxismo critica el sistema capitalista moderno por no brindar las condiciones materiales correctas para la verdadera emancipación y libertad del individuo, teniendo en cambio unas condiciones que facilitan y priorizan la acumulación de capital y la producción forma valor. Uno de estos factores del sistema capitalista que Marx comenta de esta falta de libertad es el llamado trabajo enajenado, que es principalmente con lo que nos vamos a centrar para poder desarrollar nuestra noción de freudomarxismo. El trabajo enajenado, entonces, implica una relación del individuo con su trabajo y su vida social de forma desnaturalizada y desrealizada. Según el propio Marx, en sus manuscritos filosóficos y económicos de 1844, el objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor. Es decir, el trabajador se relaciona con el producto que produce su trabajo como algo que no le pertenece, a la vez que el individuo ya no produce para sí mismo, sino para alguien ajeno, lo que también significa una mayor desrealización en sus labores. Además, según Marx, el trabajo enajenado no solo distancia al individuo de su trabajo y producción, sino de su vida social y relación con el resto de personas, ya que para Marx el hombre es definido como un ser genérico, que vive de estas relaciones que comparte y lo comunican con su sociedad. Él mismo continúa de la siguiente manera en sus manuscritos filosóficos y económicos. El trabajo enajenado lo hace ajeno de sí mismo, de su propia función activa, de su actividad vital, también hace del género algo ajeno al hombre, hace que para él la vida genérica se convierta en medio de la vida individual. Así pues, Marx centra la revolución y el poder en la clase trabajadora, pues según la clase trabajadora es la clase más enajenada, de ahí que la emancipación de la enajenación parta necesariamente de la liberación de la clase trabajadora. Ahora, el psicoanálisis, por otra parte, es una técnica de investigación y método terapéutico fundado por Sigmund Freud a finales del siglo XIX. Según el propio Freud, el psicoanálisis tiene por génesis y objetivo principal el tratamiento de las neurosis. El psicoanálisis ocupa la investigación y tratamiento de varios problemas psicosomáticos, tales como la interpretación de sueños, actos fallidos, la asociación libre y el desarrollo sexual y psicológico del individuo desde su infancia y crecimiento posterior, todos ellos centrados a su vez en el tratamiento de los trastornos neuróticos que estas condiciones pueden acarrear. La técnica que Freud emplea principalmente para esta investigación es la experimentación a través de observación clínica y terapéutica. La principal propuesta de Freud en el psicoanálisis es que las tendencias psicosomáticas del individuo vienen por impulsos biológicos de naturaleza sexual. Para Freud, estas tendencias son inconscientes y su conflicto con el individuo provocan distintos malestares y trastornos en la psique del individuo. Freud considera que el génesis de esta libido e impulsos está en la experiencia sexual infantil, llevadas por lo que él llama el principio de placer, que busca el placer sexual del individuo a toda costa y que se desarrolla durante la primera infancia. Principio que luego se ve enfrentado por la realidad del individuo, así como su educación y vida social, cosa que Freud denomina el principio de realidad. Este concepto Freud lo considera universal en la vida de todo individuo, y se verá ampliado en su estudio posterior de las culturas y religiones a través de la historia, como lo hacen el malestar de la cultura, tótem y tabú y demás. Por ejemplo, en una de sus obras más importantes, El malestar en la cultura, Freud desarrolla la visión de que todo individuo se ha reprimido sexualmente por la naturaleza intrínseca de la cultura. En este escrito, Freud expone varios conceptos fundamentales de su teoría, tales como el superyo y las pulsiones de vida y de muerte. Para Freud, el superyo se deriva de la educación y los estímulos externos al individuo que le condicionan para limitar su principio de placer y reprimen su actividad sexual para la convivencia con su entorno social, todos derivados del sentimiento de la culpa.
Freud a la culpa le da un sentido antropológico y un poco místico, ya que él afirma que durante la época primigenia del hombre existía un padre el cual prohibía a los hijos y a los hermanos desarrollar su sexualidad libremente, y que este padre fue asesinado por los hermanos, y que a falta de un padre que imponga el orden, hace falta crear un padre celestial, ya sea desde las leyes o desde la religión. El marxismo y psicoanálisis inicialmente nunca hubieron de encontrar concordancia. El propio Freud, en su Malestar en la cultura, define su visión del comunismo reconociéndolo como una vana ilusión, además de considerarse a sí mismo como un liberal de vieja escuela. A pesar de eso, una de las más tempranas relaciones entre el psicoanálisis y el pensamiento socialista hubo de verse durante 1922, en la Viena Roja que se restauraba de la crisis de la Primera Guerra Mundial. En este ambiente, Freud y varios de sus colaboradores más cercanos crearon una clínica psicoanalítica totalmente gratuita, el Centro Ambulatorio de Viena, que hubo de ser apoyado por el Partido Socialdemócrata Obrero de Austria, liderado en ese momento por Otto Bauer, hermano mayor de Ida Bauer, quien habría de ser una de las primeras pacientes de Freud, de hecho. Bajo este nuevo avance en las relaciones del pensamiento socialista y el psicoanálisis, una nueva generación de psicoanalistas ve como objeto la misión política que pueden seguir las ideas de Freud, considerando de suma importancia la existencia de un Estado socialdemócrata. Dos de los nombres más importantes de esta nueva generación fueron Wilhelm Reich y Otto Pfennigsel, con quienes empezaría una verdadera síntesis entre las nociones de Marx y de Freud. Después de la experiencia de la Viena Roja, Wilhelm Reich hubo de empezar a formular varios de sus conceptos fundamentales junto al grupo de sociólogos de Frankfurt, tales como sus teorías sobre el orgasmo, la represión sexual, el orgón o su teoría sobre la personalidad, que habría de inspirar luego a la propia obra de Anna Freud, hija de Freud. Durante su primera obra, Reich centró gran parte de su análisis en la noción del orgasmo y la potencia orgástica, que es el potencial, según, de experimentar el orgasmo de forma plena con ciertos efectos psicosomáticos, teniendo por resultado una total gratificación sexual. Como indica el filósofo Robert Corrington, la coda de todo el argumento de la genitalidad resonaba en dos frases sorprendentes. El amor del objeto genital satisfecho es, por lo tanto, el objetivo justificado de nuestros esfuerzos terapéuticos. Según Reich, la imposibilidad de cumplir esta potencia orgástica resulta siempre en la creación de la neurosis, debido a una libido acumulada no liberada, que según Reich posee una fuerza biológica y bioeléctrica en el individuo. Ya que, según, ningún individuo neurótico posee potencia orgástica. El corolario de este hecho es que la vasta mayoría de los humanos sufren la neurosis del carácter. Así entonces, la función que aplica Reich para el psicoanálisis es la de poder capacitar la función orgástica del neurótico, reconciliando así esta represión sexual y emancipando al individuo. Con esta noción detrás, Reich y la nueva generación de psicoanalistas gestados en el ambiente de la Viena Roja empezaron a desarrollar sus primeras críticas al capitalismo desde la perspectiva de la represión sexual e impotencia orgástica como causa de la neurosis de la masa de sociedad. Esta generación de psicoanalistas toman de las ideas del trabajo alienado, antes propuesto y descrito por Marx, para encontrar así el génesis de la relación entre el sistema capitalista y la represión sexual que deviene de este. Reich, junto a varios autores y colaboradores, llegan a la conclusión de que el sistema capitalista, a través del trabajo enajenado y otros agentes, desnaturaliza y reprime la sexualidad de los individuos, provocando así una neurosis general en la sociedad. Así entonces, el final del sistema capitalista supondría la posibilidad del tratamiento psicoanalítico. Según nos dice Thomas Monser, la teoría de la sexualidad de Freud es, pues, por su contenido, una crítica radical de la sociedad capitalista, puesto que la condición de la liberación sexual es la disminución de trabajo de la jornada laboral y la desaparición de la servil subordinación de los individuos a la organización capitalista del trabajo. Esta primera generación se ve profundamente envuelta en el ambiente político y social de su época, uniéndose a distintos partidos socialistas, unificando sus ideas con las de la Unión Soviética y continuando la investigación de la relación entre trabajo enajenado y represión sexual. Aparte del vínculo que Reich marcaría entre el materialismo y psicoanálisis, publicando en 1929 uno de sus más importantes artículos sobre el tema, Materialismo dialéctico y psicoanálisis, empezaría a su vez a distanciarse de ciertas nociones de Freud. Otra de las más importantes adiciones de la obra de Reich y de la nueva Asociación Internacional de Psicoanálisis sería el rechazo a la universalidad del complejo de Edipo, negando así la total investidura familiar de las teorías de Freud, concentrando más el peso del entorno socioeconómico en la vida psicosomática, ya que recordemos que el complejo de Edipo es, según Freud, la noción de que el individuo primigenio infantil quiere y necesita y ve como primer objeto sexual a la madre, y que, por la adición del padre en él como una figura de regla, de imposición, de norma, no puede cumplir bien sus necesidades sexuales y empieza a verse reprimido. Esta actitud sería vista por varios psicoanalistas ortodoxos como una distorsión de la teoría freudiana poco veraz y útil. Sin embargo,
El abandono del complejo de Edipo, hecho por Reich y varios de sus seguidores, sería importantísimo para el avance del psicoanálisis dentro de los años posteriores. Aunque la obra y figura de Reich hubo de caer en desacrédito durante las siguientes décadas, hubo de ser retomado y revisitado durante las propuestas del mayo del 68, donde los estudiantes tiraban copias de sus libros a la policía y escribían sus nombres en las paredes. Finalmente, el nuevo desarrollo del freudomarxismo habría de darse con la llegada de la Escuela de Frankfurt del Instituto de Investigación Social de la Universidad Goethe de Frankfurt del Meno, un grupo de investigadores intelectuales que se interesaron en la teoría social y la psicología social para explicar la vida política del siglo XX. Apartándose, como Reich hizo con el Edipo, de varias de las nociones de Freud, esbozan a su vez un desglose de la represión sexual y psíquica del individuo desde la investidura social presente en el sistema capitalista. En este campo, vale mencionar los aportes hechos por Erich Fromm, quien distancia la teoría de Freud de que la frustración de los impulsos sexuales instintivos son inherentes a un intercambio social con la cultura. Fromm, en cambio, propone que el tipo de organización de la vida colectiva es lo que determina el carácter social dado. Como explica en Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, el carácter social tiene la función de moldear y canalizar la energía humana dentro de una sociedad determinada, a fin de que pueda seguir funcionando aquella sociedad. Por su parte, Herbert Marcuse, otro de los nombres más reconocidos de la Escuela de Frankfurt, toma otro acercamiento a la obra de Freud con respecto a la cultura y represión. La tesis defendida por Marcuse en Eros y Civilización respecto al surgimiento de la cultura es que el impulso erótico antecedió a cualquier otro. Es decir, si existe también un impulso hacia la preservación de la vida o hacia su enriquecimiento, mediante la dominación de la naturaleza, estos serían derivaciones del impulso erótico original, que aspira al placer, no a la seguridad. Por tanto, la meta es el placer, y para conseguir el placer es para lo que se organizan los seres humanos, generando así la cultura. Es más tarde cuando la base erótica de la cultura es transformada, y la lucha por la existencia ya no se organiza para alcanzar colectivamente el placer, sino de acuerdo con el interés de la dominación. Así, Marcuse se aleja de la visión pesimista de Freud sobre el destino de la cultura, puesto que si la represión recae en una organización específica de lo social, esto significa que es posible cimentar una sociedad fundamentalmente no represiva. Con ello, basa su análisis de la sociedad represiva contemporánea del capitalismo, como Reich, en la fórmula freudiana de los destinos de la pulsión. Este proceso de censura y represión sexual tendría su razón de ser en los requerimientos de un aparato productivo fundado en el trabajo socialmente necesario, extraño o aún más, hostil, a la naturaleza lúdica del sexo y necesitado de la transformación represiva de su energía. Marcuse entonces se ocupa de explicar algunos elementos del método de censura y represión sexual de la sociedad capitalista, en la noción de represión excedente. Definida en Eros y Civilización por él mismo como la inducción de controles adicionales por parte de instituciones específicas para la asociación humana civilizada. Es decir, es parte de las instituciones y su discurso provocar una censura excedente y adicional que procura reprimir al individuo de tal forma que pueda desarrollarse plenamente como quiere tal institución. Además de esta noción de represión excedente, también introduce la noción de desublimación represiva, que como él explica en El hombre unidimensional, no es nada más que la liberación de la sexualidad de formas que debilitan la energía erótica. Cuando los elementos sexuales son introducidos en la publicidad comercial, en el cine, en la televisión, y en el caso que nos interesa aquí, en la industria del turismo, no significa que el erotismo haya extendido su dominio, sino que se lo ha convertido en mercancía, en valor de cambio, al servicio de los grandes intereses de la sociedad capitalista. Es decir, puesto que el individuo está reprimido sexualmente por el trabajo enajenado y por las diversas instituciones y sus discursos que reprimen también al individuo, el individuo necesita una forma de liberar esta energía acumulada que el sistema se la da a través de distintas herramientas y procesos que ya están controlados para que éste pueda liberar su energía sexual de una forma que sea productiva o consumista para el sistema dado. Así entonces, la solución estaría en volver a una sublimación no represiva por las pulsiones pregenitales del individuo. Esto es decir, volver a la sexualidad primigenia aún no distorsionada por la dominación, pues recordemos que según Marcuse, el placer es el que empieza la cultura, y no la represión a la cultura, como decía Freud originalmente. En esta noción esencialista de la sexualidad, Marcuse promete el futuro de una sociedad no represiva que devendrá tanto de la revolución sexual como de la lucha por el derrocamiento del capitalismo, en la que la sexualidad pregenital y el placer hecho para unir a los demás se instituye como el cimiento principal del orden postcapitalista.